Muy buenos días, bienvenidos a la misión 3, desafío 5. Hoy vamos a hablar de cómo se descubrió que el ADN lleva la información hereditaria, cómo es que es el ADN y no otra molécula, por ejemplo las proteínas. De hecho, durante la década del 30 y a principios de los 40, la mayoría sospechaba más de las proteínas que del ADN como la biomolécula que contenía la información. ¿Por qué sospechaban esto? Bien, por un lado sabían que las proteínas se componían de más de 20 diferentes aminoácidos, a diferencia de los ácidos nucleicos, que eran nada más que 4. Para ser la fuente de información de tanta diversidad y tantos elementos distintos, tendría más sentido intuitivamente que los monómeros de esa biomolécula tan importante sean más numerosos y no más limitados. Por otro lado, la complejidad y la diversidad que tenían las proteínas era bastante amplio, tanto como para parecer ser el material de los genes, ¿sí? Con lo cual, esta era la idea que había, que tal vez las proteínas fueran las que contuvieran la información hereditaria. Entonces empezamos a ver una serie de experimentos bastante importantes que terminaron dando con que no eran las proteínas, spoiler, era el ADN, ¿sí? El primer experimento es el de Griffith, de 1928, en donde lo que estamos viendo es que había una bacteria que cuando infectaba a los ratones se morían. Pero paradójicamente esa bacteria la vamos a llamar tipo S, ¿sí? Pero resulta que había una bacteria bastante similar a esa, pero que cuando los ratones se infectaban no se morían, ¿sí? Entonces se la llamó cepa de tipo R. Recordemos, la de tipo S mata al ratón, la de tipo R no lo mata. Acto seguido, vieron que si tomaban las bacterias tipo S y las exponían a un calor durante un tiempo largo, ¿qué pasaba? El ratón sobrevivía, como que de alguna manera habían, digamos, matado a las bacterias que producían esta enfermedad y entonces el ratón no se moría. Sin embargo, lo curioso y lo que hace importante este experimento es que si esas bacterias tipo S ya habían sido prendidas, expuestas al calor y habían muerto, y se mezclaban con bacterias vivas que en sí, de por sí solas, no mataban al ratón, el ratón sí terminaba muriendo. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, habría algo que, a pesar de estar muertas las bacterias de tipo S, las bacterias de tipo R habían arrebatado o tomado de esas bacterias que le daba la característica de finalmente matar al ratón. ¿Pero qué sería? Bien, acá les dejamos el mismo experimento recién para que lo revisen en su casa con las respectivas separaciones en cuanto a cuál es la pregunta, la hipótesis, el experimento, como para que practiquen un poco de metodología científica. Bien, otro experimento interesante que continúa un poco el experimento anterior de Griffith es el de Avery, McLeod y McCarthy. ¿Qué es lo que pasaba acá? Bien, acá partían, ¿sí?, de una serie de bacterias tipo S, recordemos, eran las que asesinaban a la pobre rata, y exponían en distintos grupos experimentales esas proteínas S a distintos enzimas degradantes, ¿sí? Fíjense, la RNasa es una enzima que degrada ARN, la proteasa es una enzima que degrada proteínas, la ADNasa es una enzima que degrada ADN, la lipasa degrada lípidos y la carbonasa degradaba hidrato de carbono, ¿sí? Recuerden que cada uno de estos es un grupo experimental diferente. A cada uno de ellos le agregan solo uno de estos factores. Después de haber expuesto a las bacterias de tipo S con la enzima correspondiente, ahí la combinaban nuevamente con las bacterias de tipo R, que recordemos, si todo estuviera bien, las bacterias de tipo R van a agarrar esta característica virulenta de las bacterias S y van a terminar matando a la rata, con lo cual de alguna forma va a haber bacterias de tipo S, ¿sí? Entonces, lo que observamos como resultado final es que en todos los grupos experimentales se observó que había tanto bacteria de tipo S como R al final de todo, con la única excepción de el grupo experimental donde se agregó ADNasa, o sea, donde se degradó el ADN. Entonces, aparentemente, esta capacidad de las bacterias R de tomar la característica virulenta de las bacterias S dependía del ADN, ¿sí? Porque justo en la única donde se degradó el ADN fue donde estas bacterias no pudieron hacer esta actividad, esta propiedad, ¿no? Entonces,
todos los caminos parecían estar llevando a que en realidad era el ADN. Y por último veremos este hermoso experimento de Alfred Hershey y Martha Chase, en el cual usaron un fago, o sea, un virus, ¿sí? Para entender más o menos lo que se sabía hasta esta época, esta imagen que ustedes ven acá a la derecha es lo que sabemos hoy del fago lambda, como es su forma, pero claramente no lo sabían en 1952. Lo único que sabían en 1952 es que los fagos eran virus que obviamente infectaban las bacterias y las destruían, por supuesto, pero que estaban compuestos de ADN y de proteínas, los fagos. Y lo otro que sabían era que solo una de las dos ingresaba a la bacteria, o sea, entraba o la proteína o el ADN. ¿Cuál de las dos? No se sabía. Y eso era exactamente lo que ellos querían averiguar, porque sea cual fuera alguno de esos dos materiales el que ingresara a la célula, evidentemente ese material era el que iba a modificar a la bacteria y la iba a manipular hasta terminar destruyéndola, con lo cual esa molécula que hubiese ingresado a la bacteria sería la que contendría la información para hacer esto, ¿sí? Entonces, como hicieron el experimento, lo que hicieron fue marcar radioactivamente en un grupo las proteínas del fago y en el otro grupo lo que marcaron radioactivamente fue el ADN del fago. ¿Cómo hicieron eso? Simplemente marcando radioactivamente el azufre en el grupo de las proteínas. Sabrán que las proteínas tienen azufre, ¿sí? Porque hay aminoácidos que tienen azufre, pero no hay azufre en el ADN, con lo cual si yo digamos, cultivo los fagos lambda, o sea, los virus, en un contexto donde solo hay azufre radioactivo, eso significa que las moléculas que tengan azufre van a estar marcadas radioactivamente, o sea, las proteínas. Y en el otro caso, lo que se marcó radioactivamente fue el fósforo, que como sabemos es una parte importante del ADN, ya que los grupos fosfatos tienen fósforo, pero no hay fósforo en las proteínas, con lo cual de esa manera marcaron solamente el ADN. ¿Qué hicieron? Una vez marcados radiactivamente en dos grupos separados, por supuesto, infectaron a los fagos. Luego los separaron por tamaño, es decir, se llevaron a los virus y dejaron solamente a las bacterias que ya habían sido infectadas. Y después vieron, registraron, digamos, si las bacterias estaban marcadas radiactivamente o no. Se entiende que si la bacteria está marcada radiactivamente, lo que ingresó a la bacteria fue la biomolécula marcada radioactivamente. Y efectivamente así ocurrió. Es decir, en el grupo donde se había marcado el azufre, es decir, donde se habían marcado las proteínas del fago, no se observó radioactividad en las bacterias. Por el contrario, en el que se había marcado al fósforo radioactivamente, sí se observó que las bacterias estaban marcadas radioactivamente. Entonces, esto deducimos que la parte que ingresó del virus a la bacteria era la parte de ADN del virus. Con lo cual, lo que justamente transporta la información del virus para manipular la bacteria en su propio beneficio estaba en el ADN. Con lo cual, llegamos a la conclusión de esta primera parte en que el material o la información genética, como le dicen, que me gusta mucho y ahora van a ver por qué, estaba en el ADN. Nos vemos en la próxima.